Nadie podrá detener lo que Dios ya declaró sobre tu vida. Así comienza el Salmo 91, con una promesa tan grande, tan profunda, tan eterna, que solo quien se atreve a habitar bajo la sombra del Altísimo puede comprender su verdadera fuerza. Porque este salmo no es solo un poema antiguo, no es solo un texto sagrado, es un refugio vivo, es una llave espiritual, es un escudo invisible que se activa cuando el corazón decide confiar y no temer. El 90% de la gente nunca entenderá esto, pero tú sí. La protección de Dios no se experimenta desde afuera, sino desde adentro, desde ese lugar secreto donde tu alma se rinde y reconoce que sola no puede, pero acompañada de Dios, nada le falta. Y si estás escuchando estas palabras, no es casualidad, es porque dentro de ti vive ese anhelo por la presencia del Padre, esa búsqueda silenciosa que tantas veces callaste, pero que Dios siempre escuchó. El Salmo 91 comienza diciendo, «El que habita al abrigo del Altísimo». Y esa frase, tan corta, contiene una verdad inmensa. Habitar no es visitar. Habitar no es venir solo cuando hay problemas. Habitar es hacer de Dios tu morada, tu lugar seguro, tu territorio espiritual. Habitar significa que pase lo que pase, tú decides permanecer. Y eso, créeme, pocos lo hacen, pero tú estás entre esos pocos, porque quienes eligen a Dios como morada no se quiebran igual, no se desgastan igual, no pelean igual. Son como un soldado que camina en medio de la tormenta sin perder la paz, como un niño que duerme tranquilo mientras afuera ruge el viento, como un árbol que no se dobla aunque el huracán intente arrancarlo de raíz. Esa paz, esa firmeza, esa luz, nacen de habitar en él. Y mientras la mayoría corre de un lado a otro buscando protección en cosas que no pueden salvar, tú estás entendiendo algo mucho más alto, que tu verdadera seguridad nunca dependerá de lo que ves, sino de aquel que pelea por ti en lo invisible. Por eso el Salmo 91 no es un texto para recitar con miedo, es un pacto para declarar con fe. Es una oración que no suplica temblando, sino que proclama confiando. Es un recordatorio de quién es tu Padre y de lo que Él puede hacer cuando el mundo dice que no hay salida. Dios no prometió que no existirían peligros, prometió que no te tocarían. No prometió ausencia de batalla, prometió victoria en medio de ella. No prometió que no pasarías por valles oscuros, prometió acompañarte en cada paso. Y por eso, este salmo es tan poderoso, porque no habla de evitar la vida, sino de vivirla bajo un escudo divino que ningún enemigo puede romper. Cuando declares el Salmo 91, no lo hagas como quien lee una historia ajena, hazlo como quien activa una realidad espiritual sobre su casa, sobre su familia, sobre su camino. Porque Dios no miente, Dios no falla y Dios no cambia. Si lo dijo ayer, sigue siendo verdad hoy. Si lo prometió para su pueblo, también lo promete para ti. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque Él quiere recordarte que no estás solo, que no estás desprotegido, que tu nombre está escrito en su mano y tu vida está guardada en su corazón. No olvides esto, tu refugio no es el mundo, es el Altísimo. Y cuando haces de Él tu morada, nada podrá derribarte, nada. Nadie que se refugia en Dios queda desprotegido. Esa es la esencia que el Salmo 91 quiere recordarte una y otra vez. Y lo dice con una precisión tan perfecta que no deja espacio a la duda. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta es la declaración que cambia atmósferas, que rompe cadenas de temor, que enciende la fe aún en la noche más oscura. Porque cuando tú dices, mi Dios, algo en el cielo se mueve, algo en tu espíritu despierta, algo en tu corazón se alinea con la verdad eterna que tantas veces el miedo intenta apagar. Y si estás escuchando esto, déjame decírtelo con honestidad. Tú no eres alguien común. Las personas que llegan hasta aquí, buscando la luz del Salmo 91, son personas con un llamado profundo, con un espíritu sensible a la voz de Dios, con un propósito que el enemigo ha intentado apagar desde hace años, pero no lo logró, y no lo logrará, porque tú sigues de pie, y eso ya es una victoria. Cuando el Salmo 91 dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, no está hablando solo de peligros visibles, sino de esos ataques silenciosos que llegan cuando menos lo esperas, pensamientos de derrota, cansancio espiritual, desánimo, ansiedad, desconfianza.
Dios sabe cuántas veces has tenido que pelear batallas internas que nadie ve. Dios sabe cuántas noches has dormido con un nudo en el pecho. Dios sabe cuántas veces dijiste «estoy bien», cuando por dentro sentías que no podías más. Y aún así, aquí estás, escuchando su palabra, buscando su voz, levantando tu espíritu para volver a creer. Eso es habitar bajo su sombra. Eso es refugiarse en él aun cuando la tormenta sopla fuerte. El enemigo es como un cazador. Espera el momento de tu cansancio, de tu distracción, de tu desgaste emocional para lanzar el ataque. Pero el Salmo 91 te da una verdad mayor. Él te librará. No dice quizá, no dice si tienes suerte, no dice si te lo ganas. Dice, Él te librará. Y cuando Dios promete librarte, no importa quién se oponga, no importa quién te critique, no importa qué puerta se cierre, porque donde tú ves un muro, Dios abre un camino. Donde tú ves caos, Dios construye propósito. Donde tú ves peligro, Dios ya instaló protección. Y luego viene una de las imágenes más bellas y profundas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Te das cuenta de la ternura de esta metáfora? No es la fuerza de un ejército, no es la brutalidad de un escudo de guerra, es la delicadeza de unas alas. Alas que protegen, que abrazan, que envuelven, que calman. Alas que hacen silencio cuando tu mente hace ruido. Alas que cubren cuando la vida golpea. Alas que te recuerdan que eres hijo, no huérfano, amado, no olvidado, guardado, no perdido. Y si Dios te cubre con sus alas, ¿qué enemigo puede tocarte? ¿Qué sombra puede consumirte? ¿Qué ataque puede vencerte? Ninguno. El Salmo 91 afirma que su verdad será tu escudo y tu adarga. Es decir, su palabra te protege delante y te rodea completamente. Esta oración no solo se recita, se respira, se vive, se declara. Cada vez que la pronuncias, activas un muro espiritual alrededor de tu casa, de tu mente, de tus pasos. Es como si el cielo mismo descendiera para recordarte, no temas, yo estoy contigo. Y en el fondo lo sabes. Si sigues aquí es porque Dios te ha guardado incluso en momentos donde ni siquiera te diste cuenta. Él estuvo, Él actuó, Él te protegió. Y hoy te llama a seguir confiando bajo la luz eterna del Salmo 91, la oración más poderosa que un corazón puede elevar. El miedo siempre busca una entrada, pero el Salmo 91 siempre ofrece una salida, y esa salida es la presencia de Dios. El Salmo dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Es decir, no habrá momento, circunstancia, ataque o situación que pueda quebrarte cuando estás cubierto bajo su sombra. Porque el terror nocturno representa aquello que viene cuando estás más vulnerable. Pensamientos oscuros, recuerdos que duelen, inseguridades que regresan, presiones que se acumulan en silencio. Y la saeta que vuela de día es ese ataque que llega sin aviso, cuando todo parecía ir bien. Pero el Salmo 91 te afirma con autoridad, no temerás. Y si Dios dice no temas, es porque Él ya está al frente de esa batalla. Si estás escuchando esto, déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho con tanta claridad. Tú tienes un espíritu más fuerte de lo que crees, porque has existido noches que habrían derrumbado a muchos. Has soportado palabras, miradas, pérdidas, silencios y traiciones que dejaban heridas profundas, pero sigues aquí. Y eso no es casualidad, eso es cobertura divina, eso es propósito, eso es la mano de Dios sosteniéndote cuando ni tú sabías cómo seguir. Solo los que han pasado por oscuridades internas entienden el valor del Salmo 91, y tú eres uno de ellos, por eso este mensaje te está encontrando. Cuando el Salmo continúa diciendo, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, está mostrando que hay peligros que el ojo humano no ve, amenazas internas, tensiones invisibles, cargas que se adhieren al alma, tormentas emocionales que nos atraviesan sin que nadie alrededor lo note. Pero Dios sí lo nota, Dios sí lo ve, Dios sí lo escucha, y su protección está activa incluso cuando tus fuerzas no lo están. Eso significa orar bajo la luz del Salmo 91. Significa reconocer que tú no puedes con todo, pero Él sí puede con todo. Significa rendir tus miedos y recibir su paz. Significa dejar de correr para aprender a descansar bajo sus alas.
El Salmo describe una escena impresionante. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Esta frase no es una exageración poética, es una declaración de supervivencia espiritual. Significa que podrán caer otros a tu alrededor, podrán desmoronarse situaciones, podrán cerrarse caminos, podrán levantarse batallas, pero tu historia no termina ahí. Dios te separa del peligro, Dios te guarda en medio del caos, Dios te levanta cuando todo se derrumba. Lo que destruye a otros no te destruirá a ti, porque tu refugio no está en la fuerza humana, sino en el Altísimo. Y cuando estás escondido en Él, eres intocable para aquello que vino a destruirte. Además, el Salmo añade, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esto no habla de venganza, sino de justicia divina. Significa que mientras otros confían en su fuerza, tú confías en Dios. Mientras otros luchan con sus manos, tú luchas con oración. Mientras otros corren detrás del control, tú corres a los brazos del Altopoderoso. Y la justicia de Dios siempre llega, no en tu tiempo, sino en el tiempo perfecto del cielo. Él ve lo que te hirió, Él ve lo que perdiste, Él ve lo que callaste, Él ve lo que entregaste en silencio. Nada queda oculto ante su mirada. Orar a la luz del Salmo 91 es aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Es recordar que no estás solo, que no estás desprotegido, que no estás abandonado. Es permitir que la voz del cielo sea más fuerte que la voz del miedo. Es declarar con convicción, mi refugio está en Dios, y mientras Él sea mi sombra, nada podrá quebrarme. Cuando una persona ora a la luz del Salmo 91, entra en una dimensión espiritual distinta. Una dimensión donde el miedo pierde su voz, donde la inseguridad se silencia y donde la fe se expande hasta tocar cada rincón del alma. Este salmo no solo se recita, se habita. No solo se declara, se asume. Y no solo se pronuncia, se vive. Porque orar desde el corazón de este salmo significa reconocer que Dios no es un espectador lejano, sino un refugio vivo, una cobertura real y una fortaleza que no flaquea. Cuando dices, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, no estás diciendo palabras bonitas, estás declarando una posición espiritual. Estás tomando un lugar en el reino de Dios donde nada creado por el enemigo tiene derecho a tocarte. La oración a la luz del Salmo 91 no surge desde el miedo, sino desde la convicción, desde la certeza profunda de que hay un Dios que pelea, que guarda y que responde. En esta etapa, la oración se convierte en un acto de alineación, es decirle a tu mente, a tus emociones, a tus circunstancias y a tus temores que Dios es tu único punto de apoyo, que no dependes del ruido de afuera, sino de la voz que te cubre desde lo alto. Por eso este salmo se conoce como la oración más poderosa, porque te restaura la identidad espiritual y te devuelve la autoridad. Cuando alguien ora desde este salmo, declara que no camina solo, declara que Dios ya fue delante de él, declara que cada paso está vigilado por la gracia y que, aunque haya peligro alrededor, Él permanece bajo la sombra del Omnipotente. Esa imagen es poderosa, la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa eso? Significa estar tan cerca de Dios que su presencia te cubre, te rodea y te envuelve, como una muralla invisible que te protege de todo ataque. La oración a la luz del Salmo 91 también te recuerda que la batalla no se gana con fuerza humana, sino con dependencia divina. Por eso cuando oras con este salmo en tu corazón, sueltas cargas, sueltas ansiedad, sueltas el afán, sueltas el peso de querer controlarlo todo y permites que Dios tome el timón. Esa entrega es en sí misma un acto espiritual de enorme poder. Además, este salmo te revela que la protección de Dios no es solo espiritual, sino integral. Te guarda en tu camino, te guarda en tus decisiones, te guarda en tu descanso, te guarda en tus relaciones. Orar desde este salmo es invitar la presencia divina a cada área de tu vida, permitiendo que la luz de Dios ilumine cualquier rincón donde antes hubo sombra. Cada frase del Salmo 91 es una promesa, pero también una llave que abre puertas de paz, puertas de fortaleza y puertas de claridad. Por eso orarlo no debe ser una repetición mecánica, sino un acto consciente.
Debe ser pronunciado con el corazón despierto, con el espíritu atento y con la fe enfocada en el Dios que nunca falla. Y finalmente, orar a la luz del Salmo 91 te prepara para caminar sin temor, te fortalece internamente, te despierta espiritualmente, te recuerda que no estás solo, que no estás desprotegido y que no hay tormenta capaz de apagar la luz que Dios puso sobre tu vida. El Salmo 91 no es solo una oración, es un escudo. No es solo una declaración, es una armadura. No es solo un texto bíblico, es una promesa viva que se activa cuando la fe la abraza. Cuando hablamos del Salmo 91 como la oración más poderosa, no lo decimos por tradición, ni por costumbre, ni por herencia espiritual. Lo decimos porque este salmo contiene un misterio revelado, la fuerza incomparable de la presencia de Dios actuando en favor del creyente. La presencia de Dios no es un concepto abstracto, es una realidad viva. Y el Salmo 91 te enseña cómo caminar dentro de esa presencia, cómo permanecer en ella y cómo hacer de ella tu refugio diario. El Salmo inicia con una clave extraordinaria: el que habita al abrigo del Altísimo. Esa frase no está dirigida a cualquiera, está dirigida a quien decide habitar, permanecer, vivir bajo la cobertura del Señor. Habitar es diferente a visitar. Habitar implica constancia, entrega, permanencia. Orar a la luz del Salmo 91 es decidir que Dios no será parte de tu vida solo en momentos de emergencia, sino la base, el centro, el lugar donde tu alma descansa y se fortalece. La oración desde este salmo te enseña que la protección de Dios es más profunda que cualquier muro humano. El salmista habla de escudo, de fortaleza, de abrigo y de sombra. Son imágenes que no solo inspiran, sino que revelan un tipo de protección activa, presente, poderosa. Protege tu mente, tus emociones, tu espíritu, tu paso diario, tus decisiones, tu propósito y tu destino. No es una protección ligera, es una protección total. Cuando oras desde este salmo, te reconoces como alguien cubierto por Dios. Te reconoces como alguien que camina con autoridad espiritual. Te reconoces como alguien que no teme a lo desconocido, porque sabe que Dios ya está allí. Y eso transforma todo. Transforma tu manera de pensar, tu manera de enfrentar los problemas, tu manera de ver los desafíos. Este salmo te recuerda que hay peligros reales en el mundo, físicos, emocionales, espirituales, pero que ninguno de ellos tiene poder sobre ti cuando te mantienes bajo el abrigo del Altísimo. Por eso menciona la peste, la mortandad, los enemigos, las trampas, los miedos nocturnos y las flechas que vuelan de día. Todos esos elementos representan lo que quiere dañarte, pero Dios coloca una barrera espiritual que impide que esos ataques te derriben. A la vez, este salmo muestra la ternura de Dios. No es solo un guerrero que pelea por ti, es un padre que te cuida. Por eso dice que te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas estarás seguro. Es una metáfora preciosa de cercanía, de amor, de protección suave pero impenetrable. La oración desde este salmo es un abrazo espiritual. Cuanto más oras, más rodeado te sientes. Cuanto más declaras sus palabras, más paz recibes. Cuanto más lo internalizas, más fuerte se vuelve tu espíritu. Cuando una persona hace del Salmo 91 su oración diaria, su mente se alinea con la paz de Dios. Su corazón se estabiliza, su espíritu se fortalece, sus pasos se vuelven firmes. Este salmo no solo te protege, sino que te instruye a vivir sin miedo. Te enseña que aunque haya caos alrededor, el que confía en Dios permanece en pie. Y por eso orarlo es tan poderoso, porque conecta tu vida con una promesa eterna que no depende de las circunstancias, sino del carácter perfecto de Dios. El Salmo 91 llega a uno de sus puntos más gloriosos, cuando revela que no solo estás protegido, estás respaldado por Dios mismo. Orar este salmo es entrar en una certeza absoluta. No caminas solo, no luchas solo, no enfrentas la vida desde tus fuerzas. Dios pelea por ti, interviene por ti, te defiende, te guarda y te levanta. Y esta es la esencia de la oración más poderosa. Su fuerza no está en quien la pronuncia, sino en aquel que la respalda. Cuando el Salmo dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos,
Revela una verdad espiritual majestuosa. El cielo se mueve cuando tú oras. Los ángeles son enviados cuando tú clamas. El reino de Dios se activa cuando tú declaras su palabra. Orar a la luz del Salmo 91 es reconocer que no estás en una batalla humana, sino espiritual, y que cada palabra que sale de tu boca es un arma que abre camino y derriba obstáculos. Este salmo te enseña que la victoria no se obtiene con tu habilidad, sino con tu dependencia del Señor. Por eso dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Esa no es una promesa de arrogancia, sino de confianza absoluta en la protección divina. Es Dios diciéndote, yo voy contigo, y nada podrá tocarte sin mi permiso. Y cuando entiendes esto, la oración se convierte en un refugio invencible. Orar a la luz del Salmo 91 significa caminar sin miedo al futuro. Significa no paralizarse ante las amenazas, no retroceder ante la adversidad y no rendirse ante el desánimo. Cada frase del Salmo es como una capa de protección que Dios coloca sobre ti, una cobertura que te levanta cuando estás débil y que te afirma cuando estás fuerte. El Salmo culmina con una declaración que si la recibes en tu corazón, cambia tu vida. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dios promete elevarte, protegerte, responderte y darte vida larga. Esta es la esencia de la oración más poderosa, una oración que desate intervención divina, una oración que rompe cadenas, una oración que ilumina el camino, una oración que te recuerda que Dios no te abandona, no te suelta, no te deja. Cuando oras el Salmo 91, estás afirmando que tu vida está en manos de Dios, que tus pasos están guiados por su presencia y que tu futuro está asegurado por su amor. Esta oración transforma tu manera de vivir porque te hace consciente de algo que el mundo olvida, que no hay fuerza más grande que la del Altísimo cuidando a quien confía en Él. Y ahora, si este mensaje te ha bendecido, si sentiste paz, fortaleza o claridad mientras lo escuchabas, te invito con todo el corazón a suscribirte, guardar este video y si deseas apoyar mi trabajo, porque este contenido es mi labor diaria, mi dedicación y mi forma de servir, te pido de manera sincera que puedas donar a través del enlace de PayPal que está en mi biografía. Tu apoyo hace posible que siga creando estos mensajes que tanta luz y esperanza llevan a tantas personas. Estoy aquí para seguir edificando contigo.